todos los martes, bueno, pues tenemos en nuestra sección a Carlos González Rubio, él es metafísico y vamos a hablar de un tema muy doloroso que a veces no se vive, que a veces no sabemos que hay que vivirlo o que estamos viviendo por este proceso que se llama duelo. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, Muy bien, buenos días. muchas gracias, buenos días. Vamos a tocar un tema un poco complicado, el tema del duelo. Antes que nada quiero explicarles que no hay ninguna receta mágica para el duelo. No hay recetas para hacer que dure menos, que duela menos, que pase más rápido. Esto depende bien de cada individuo. Nuestra vida está llena de pérdidas, desde salir del vientre materno, cambiar de escuela, cambiar de trabajo, dejar nuestra mamila. Todo esto son pérdidas que vamos viviendo. Nos han enseñado que no podemos vivir con esto, con estas pérdidas. Sin embargo, sí estamos preparados para vivir con estas pérdidas. Las pérdidas sirven para crecer, para madurar y desarrollarnos. Cada pérdida conlleva un crecimiento. Es bien importante saber esto, que todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien, nuestra felicidad y nuestro desarrollo. Y que tenemos que sacar el mayor provecho de este tipo de duelos. Hay que entender que todo en la vida es temporal. Buda decía que la mayoría de nuestro sufrimiento proviene del anhelo y aferrarnos a las cosas. ¿Qué pasa cuando agarramos algo y lo sentimos su textura, lo disfrutamos? Cuando empezamos a aferrarnos, a agarrar a este objeto, la relación, nos duele y ya ni siquiera lo disfrutamos. Yo lo que sugiero es que se comprometan el día de hoy. Nos comprometamos hoy a ser el mejor esposo, el mejor padre, el mejor trabajador, el mejor hijo. Hoy. Con esperanzas a que todo salga bien y que tengamos el mañana. Pero si no, no habrá nada que hacerle. A mí me gusta comparar el duelo con las heridas que tenemos en el cuerpo. Y darle ese significado para identificar las etapas. El duelo viene de perder algo que preferiríamos seguir conservando y no aceptar que las cosas van a cambiar. La primera etapa es el shock. ¿Qué pasa? Que es cuando te golpeas, cuando recibes la noticia, cuando te enteras del suceso. Viene el momento de confusión, momento de no saber qué pasa. Es una etapa corta e inesperada. Después pasamos a la negación. Sabemos que hay confusión, no sabemos bien qué está pasando, recibimos la noticia, nos duele, en este caso, la herida. La tercera es la regresión. Con regresión me refiero a volvemos a ser niños. Llanto, dolor, ira, pataleos, frustración, enojo. Pero todas estas emociones son mecanismos de defensa para no desfallecer en el dolor. Aquí es bien importante identificar que en esta etapa del duelo podemos caer en la depresión. Identificar que cuando estemos en la depresión es bien importante pedir ayuda. Después de esta etapa viene la culpa. Cuando nos sentimos responsables, creemos que pudimos haber hecho algo para impedir esa situación, ¿no? Cuando alguien muere en un accidente, por ejemplo, es si no le hubiera prestado el coche, o si no hubiera dicho tal cosa, o si hubiera llegado más temprano. Es la culpa con nosotros mismos. Después viene la desolación, cuando empezamos a entender que ya no hay nada que hacer y empezamos a asimilar poco a poco este duelo. Después en la herida, por ejemplo, viene la cicatrización. Cuando empieza la costra a manifestarse en la herida. ¿Qué pasa? Empieza a cerrarse. Sin embargo, antes de que se caiga la costra, nos haga una comezoncita. Sí, y se vuelve a abrir. Y se vuelve a abrir. Es bien importante no permitir que se vuelva a abrir la herida. En el duelo, lo que pasa es que endiosamos a la persona. Empezamos a engrandecer sus virtudes, a decir, bueno, no era tan malo, ¿no? O era el mejor trabajo que he tenido. Y no vemos que también había cosas malas. Entonces, aquí es bien importante no perdernos en rascarnos y retroceder todo lo que hayamos avanzado, sino pasar a la etapa final, que es la cicatrización. Cuando queda la marca, cuando ya no duele, cuando sabemos que está ahí, que el recuerdo está vivo, pero ya no duele. Sí, una vez me caí, me raspé, uy, no me acuerdo, tendría, no sé, ¿no? Claro. Y la ves, pero ya no te duele. Lo mismo con el duelo. Sí, falleció alguien en mi vida, lo recuerdo, pero ya no me duele. ¿Ok? Me gustaría dar unos consejos para tratar de hacer el duelo más fácil y llevadero. Durante el duelo hay una parte bien importante, entre el dolor y la melancolía. El duelo todavía sabemos de dónde viene, qué es lo que lo causó, pero sabemos qué va a pasar. En la melancolía se pierde todo. Se pierde la expectativa en el bien, no hay interés en el futuro, no hay interés en los vivos, se pierde la noción de la vida. En estos casos es bien importante pedir ayuda, consultar a algún especialista que nos ayude a salir de la melancolía. Estos tips son, permítete sentir el dolor,
Permítete ponerte en contacto con la emoción, sentir tu mano, sentir esa tristeza que tienes para poder entender qué es lo que te está doliendo. No se hagan los fuertes, no digan no pasa nada. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando estamos cerca de alguien que perdió a alguien o que está viviendo este duelo, pero pareciera que no vive un duelo, ¿no? Que lo vemos fuerte, que al contrario de yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, pero uno sabe que no está bien. Estar a su lado, escucharlo. Escucharlo, tener amor hacia esa persona y confiar en que en algún momento lo va a sacar. No todos vivimos los mismos procesos, la vida es individual. Entonces, lo que yo puedo sentir a los 8 días de haber perdido algo, tú lo puedes sentir al mes o sentirlo a los 2 años. Entonces, siempre estar con esa persona a su lado. Otro tip es saber que todo esto va a llevar tiempo, que es un proceso. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero si yo hago mi chamba, me voy a ahorrar el tiempo. ¿A qué me refiero con mi chamba? Empezar a practicar algún deporte. Yo sí creo que el ejercicio es una gran terapia para salir adelante del duelo. No tomen decisiones apresuradas ni importantes. No cambios de casa, no terminar una relación, no cambiarse de trabajo, porque estamos pensando con la emoción y no con la cabeza. Pidan ayuda. Hay miles de terapeutas, de libros, de terapias, de cursos que nos pueden ayudar a superar estas pérdidas. Enfóquense en la gente que está viva, en el caso de la pérdida por muerte. Enfóquense en los vivos, en la gente que está a su alrededor. Y pidan ayuda a su red de apoyo. Esta gente que está a nuestro lado, que nos quiere tal y como somos, incondicionalmente, amigos, algún familiar, que no nos juzga, que simplemente va a estar ahí para escucharnos. El primer año del duelo siempre es doloroso, porque viene la primera Navidad, Claro. o el aniversario de esta persona, su cumpleaños, ¿no? Entonces hay que ser pacientes Sí, con como uno mismo. fechas muy representativas, ¿no? Específicas. Entonces hay que apoyarnos entre la familia. Hay que ser compasivo con el dolor del otro, no querer que él viva el duelo como yo lo viví, ni que viva los procesos como yo. Hay que mantener la familia muy unida en el caso de alguna pérdida de algún familiar. Hay otros tipos de duelos. El duelo por vejez, cuando ya no somos unos niños, ¿no? Cuando vas en la calle y te dicen, oiga, señor. Y tú, ¿no? ay, Y tú, ay. Pero sí tengo 35. Entonces, es importante saber que las etapas van pasando y adaptarnos y disfrutar cada etapa con amor y con gozo. Cuando perdemos la salud, cuando nos diagnostican alguna enfermedad, también vienen unas etapas divididas dentro del duelo. La etapa de la negación, la ira, la depresión y finalmente la aceptación. Ok. En el caso de la pareja, cuando perdemos alguna relación, alguna amistad, me gusta contar un cuento. Él va a una caravana, cae la noche y le dicen al joven encargado de los camellos que vaya y los amarre. Se da cuenta que son 20 camellos y solo 19 sogas. Le platica esto al líder y le dice, no te preocupes, los camellos son bastante bobos, no se va a dar cuenta que no lo amarraste. El joven, un poco incrédulo, va a amarrar a los 19 camellos y al 20avo hace como que lo amarra. Al día siguiente están los 20 camellos ahí parados. El joven va, desamarra a los 19 camellos y empiezan a avanzar. Se da cuenta que uno permanece en el lugar donde estaban en la caravana. Le dice al líder, oye, hay un camello que no está avanzando. Y le dice, te apuesto a que es el camello que no amarraste. Dice, ¿cómo sabes? Te dije que son bobos. A veces se atan a cosas sin que haya ningún lazo a ellos. Así somos a veces los seres humanos. Nos atamos a situaciones, Ay, sí. a experiencias, cuando realmente ya no hay ningún vínculo. No hay ningún vínculo que nos ate a eso. Hay que aprender a liberarnos de eso. Una vez que soltamos y que hemos aprendido que el duelo es para bien, es bien importante compartir nuestra experiencia con otros. Comentarles cómo fue que lo vivimos y ser como un poco un guía para esta persona. Hay una frase que me marcó que dice, en la vida podemos perderlo todo, pero no podemos perder la lección. Tenemos que rescatar una lección de este duelo, de esta pérdida. Algo tenemos que aprender, si no, lo vamos a repetir. El que no repara, repite. Si no aprendemos de esta situación, vamos a repetir esa experiencia hasta que la aprendamos. Confiar en que el duelo va a pasar, nada es eterno, así como la relación o la persona terminó, también este duelo va a pasar. Confiar en que algún día nos va a dejar de doler. Yo me acuerdo que una amiga, en algún momento que yo atravesé por un duelo, me decía, es que te lo juro, Va a pasar. un día te despiertas y ya no te duele. Y sí es cierto. ¿Y tú cuándo? Dice, ¿cuándo? ¿Pero cuándo, no? Y un día, te lo juro, que me desperté y dije, ya no me duele, ¿no? Entonces empezamos a soltar, a liberar.
Mi mamá dice que el dolor es natural. Todos sentimos dolor, pero el sufrimiento es opcional. Cada quien decide si se tira, esperando a que lo recoja la vida o alguien, o toma las riendas de su vida, aprende la lección, crece, madura y se convierte en una mejor versión de sí mismo. Me gustaría recomendar un libro para la gente que atraviese por algún duelo. El libro se llama El Camino de las Lágrimas, del maestro Jorge Bucay. Es una gran guía para las personas que están atravesando por esa etapa. Y entender que todo pasa para bien, que debemos aprender a tomar las mejores cosas de las experiencias que nos pasan. Perfecto, no hombre, oye, ¿y qué podemos hacer una vez que ya entendimos y estamos en este duelo, pero seguimos como idealizando a la persona que se nos fue, a la persona que falleció o que nos dejó o que, en fin, ¿no? Una pareja, un familiar? Y estamos ya tratando de vivir todo este proceso, pero realmente no soltamos. Tenemos que ser objetivos y entender que si algo terminó, era porque así tenía que ser. Si decidimos aferrarnos a la relación o al pasado, no vamos a crecer nunca. Yo escucho a mucha gente que dice, es que cuando iba en la universidad era tan feliz, es que cuando vivían mis papás era yo tan feliz, pero ya no está. Es bien importante entender que eso ya pasó. El pasado tiene que estar donde tiene que... El pasado pertenece a donde tiene que estar, en el pasado. Tener expectativas en el bien, saber que algo mejor va a venir siempre. Si decidimos atarnos, nunca vamos a crecer. A veces esas personas ya ni siquiera se acuerdan de nosotros, pero decidimos atarnos, como en el ejemplo del camello. Así somos de bobos a veces. Ya nada nos ata, pero si nos quedamos ahí, Sí, sobre todo hablando de rupturas, ¿no? Es bien doloroso, pero confiar en que así como conocimos a esta persona, vamos a conocer a alguien más. Así como conseguimos ese trabajo, el cual ahora ya no tenemos, podemos conseguir uno mejor. Siempre. Siempre tener expectativas en el bien, en el futuro, en lo que está pasando. Cuando nos entran, a lo mejor cuando alguien entra y roba una casa, tu negocio, que llevabas muchos años, ¿no? Ahorrando para ponerlo, bueno, también vives un duelo, pero te puedes volver a reponer, ¿no? Puedes volver a tener tu negocio. Son experiencias y son aprendizajes. Si te asaltan, por ejemplo, es porque tienes que aprender que debes ser más precavido, que debes de tomar tus precauciones, que debes de anticipar las situaciones. Yo no digo que vivan con pánico, ¿no? Pero cierra la puerta antes de salir de tu casa. Sí, claro. No le pongas 20 seguros, pero ponle llave. Entonces, algo tenemos que aprender. Entender que todo es temporal y son lecciones que la vida nos está mandando para aprender. No, hombre, Carlos, pues nuevamente nos dejas reflexionando y yo creo que de esto se trata esta sección, ¿no? Claro que sí. De que reflexionemos, de que pensemos y sobre todo de que actuemos, ¿no? No nos quedemos nada más en ese nivel. La información es poder, pero la información que tiene que estar puesta en práctica. Entonces, poner en práctica es pensar prácticamente. Perfecto. No, pues así lo vamos a hacer. Claro que sí. Así lo vamos a hacer y bueno, si tienen alguna duda se pueden comunicar aquí con nosotros. Los teléfonos de Carlos van a estar apareciendo en pantalla, también en redes sociales pueden encontrar todos tus datos, Carlos, para las personas que se quieran comunicar contigo, claro que sí, ¿no? Y que tengan alguna duda respecto a este tema, los que hemos tratado. Los libros, ¿no? En semanas anteriores también, bueno, pues se puedan comunicar contigo. Claro que sí, con mucho gusto. Mi Twitter es Carlos, @CarlosRubio40, me pueden contactar. Yo ahí los voy a contestar con mucho gusto. Perfecto, Carlos, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima claro semana. Si nosotros vamos a una pausa y ya regresamos a Vive Mejor.